vamos a refutar los 5 mitos sobre la dolarización de Milei. Como Argentina tiene una inflación superior al 100% y virtualmente no tiene moneda, viene Milei y te dice que la solución es dolarizar la economía. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. No estamos de acuerdo. En este video vamos a refutar los 5 mitos sobre la dolarización de Milei. Porque él no quiere dolarizar tus ingresos y tu salario, los quiere destruir. Suscríbete al canal de Prensa Obrera y hacé clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre las cuestiones de actualidad de la política argentina. Una de las variantes sería dolarizar la economía argentina. Sí, no va a haber más inflación en Argentina. Milei dice que la dolarización implica un crecimiento de los ingresos. Vas a ver que no es así. Esta es la gran zanahoria, porque como los salarios se van a pagar en moneda fuerte, te dice que es mejor ganar en dólares que en pesos. Te está mirando Ariel, él es un compañero acá. ¿Él iría a cobrar el sueldo en dólares? Sí, exactamente. Va a cobrar en dólares, va a pagar en dólares, se va a mover en dólares, va a hacer todo en dólares. La corriente que plantea la dolarización se aprovecha de la crisis generada por todos los gobiernos que han generado una inflación que parece no tener salida. Esto lleva a mucha gente que ve como mes a mes su salario se desvaloriza a creer que la dolarización puede ser una salida. Pero esto omite un tema fundamental. ¿Cuál sería el monto de los salarios en dólares? Y acá está el gran problema, porque Argentina atraviesa una gran crisis cambiaria. Las reservas del Banco Central caen día a día. De acuerdo a las visiones más optimistas, las reservas netas del Banco Central no superan los 2.900 millones de dólares. Para cambiar los pesos en circulación por dólares, el país necesitaría endeudarse y devaluar fuertemente su moneda. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Si dividimos la base monetaria por la cantidad de dólares en reservas del Banco Central, la dolarización llevaría al dólar a 1.700 pesos. Aunque la realidad es aún peor, porque no tomamos en cuenta los activos en pesos que también deberían ser canjeados por dólares. Así, un salario actual de 200.000 pesos equivaldría a 112 dólares. Sería la destrucción de los salarios. Esto ya pasó en Ecuador, cuando dolarizó la economía con Cavallo como asesor. Allí pasó el dólar de 4.500 sucres a 25.000. Una verdadera estafa a la población. Vamos al mito 2. La dolarización impide la devaluación de la moneda. Como acabamos de ver, esto no es cierto. Para dolarizar, primero hay que devaluar la moneda. En realidad, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio dan por hecho que va a haber una devaluación. Solo discuten cuándo y cómo se va a producir. El Banco Central no deja de perder reservas y las exportaciones caerán 20.000 millones de dólares por la sequía. Mientras el peso se devalúa, actualmente hay 380.000 millones de dólares en el exterior. El gobierno va a destinar este año 3.400 millones de dólares para pagar al Fondo Monetario y 2.000 millones en concepto de intereses a los bonistas privados. Tanto con dolarización como con pesos devaluados, esta situación es inviable. Solo se pueden evitar más y mayores golpes contra los salarios y las jubilaciones con medidas de emergencia. Terminar con la deuda externa y la fuga de capitales. Indexar los salarios y las jubilaciones a la inflación mensual. Y nacionalizar el sistema financiero y el comercio exterior para volcar los recursos del país a un plan de desarrollo integral. Mito 3. Con la dolarización se acaba la inflación, porque los gobiernos no pueden darle a la maquinita. No va a haber más inflación en Argentina. Esta idea tampoco es correcta. La dolarización no elimina la manipulación monetaria, solo que le transfiere la posibilidad de manipularla a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Una brutal cesión colonial de soberanía. Además, la inflación en Estados Unidos, producto de la emisión monetaria para salvar a sectores capitalistas, es un problema económico número 1. La inflación interanual en Estados Unidos, a junio del 2022, llegó al 9,1%. Para bajar esta inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió subir las tasas de interés. Fue justamente este aumento de la tasa de interés el que llevó a la quiebra a 2 importantes bancos. Y en Europa fue a la quiebra el Credit Suisse. Y el gobierno de Biden respondió a estas quiebras con una mayor emisión monetaria para salvar a los bancos. ¿Quién festejó esto? Libertarios como Marra. Voy a hablar bien del nuevo presidente de Estados Unidos, Biden. Que hablan de recortar el gasto público cuando se trata de ajustar el presupuesto de salud o educación, pero festejan el gasto público cuando se usa para salvar a los bancos. La inflación y las quiebras bancarias en Estados Unidos y en Europa muestran que la crisis argentina está muy lejos de contrastar con un capitalismo pujante en esos países.
La crisis capitalista tiene un alcance mundial. La dolarización coloca la emisión monetaria en Argentina bajo la órbita del gobierno de los Estados Unidos. Mito 4. La eliminación de la inflación lleva necesariamente al crecimiento económico. En Argentina, los gobiernos patronales han fracasado en desarrollar el país, tanto con o sin inflación. Un ejemplo central es el menemismo, que estableció un régimen de convertibilidad monetaria y de reforma del Estado con privatización de empresas públicas que terminó con una desocupación y pobreza récord. El avance de la pobreza bajo el régimen de convertibilidad terminó con la rebelión popular de diciembre de 2001. El movimiento piquetero nació justamente enfrentando esta política de desocupación masiva que Milei tanto elogia. Recientemente Domingo Cavallo, que fue ministro de Economía de Menem, padre de la convertibilidad, declaró que para dolarizar la economía hay que hacer una reforma laboral. O sea, eliminar derechos centrales de los trabajadores, como los convenios colectivos de trabajo, las indemnizaciones, las vacaciones o el aguinaldo. De lo contrario, advirtió, buena parte del aparato productivo del país va a ir a la quiebra como consecuencia de la apertura económica que va asociada inevitablemente a la dolarización. Tengamos en cuenta que para Milei, Cavallo es el mejor ministro de Economía de la historia. Segundo Cavallo, que es el del primer gobierno de Menem, desde mi punto de vista es el mejor ministro de Economía de la historia. Su declaración es una confesión de dos cosas. La primera es que con la dolarización, una parte significativa de la economía del país va a la quiebra. Y la segunda es que la dolarización viene acompañada de una fuerte ofensiva contra los trabajadores. Ya con el menemismo nos vendieron que con que un peso valía $1, la economía argentina se iba a integrar al primer mundo. Pero la historia terminó muy mal, con un récord de desocupación, miseria y enorme endeudamiento. Mito quinto, con la dolarización se reduce el gasto político. Le sacamos la maquinita a los criminales de los políticos. Porque recordá esto, los principales beneficiarios de la maquinita son los chorros de la casta política chorra, parasitaria e inútil. El argumento que dan muchos libertarios es que con la dolarización se acaba la joda de la política, porque como ya no pueden emitir, no pueden gastar de más. Indudablemente que con una economía dolarizada existe una enorme restricción del gasto público. Pero esto no tiene nada que ver con terminar con la corrupción. En los 90 tampoco se podía emitir y sin embargo el menemismo fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Actualmente en Ecuador, un país que dolarizó su economía, el gobierno de Lasso está atravesando un juicio político por fuertes hechos de corrupción. La reducción del gasto público que pregonan los libertarios nada tiene que ver con el gasto político. El ajuste va a ser sobre la salud, la educación, la vivienda, sobre las jubilaciones. La conclusión es que la dolarización no es una salida a la gran crisis que tiene la Argentina. Con dolarización va a haber más deuda, más quiebra del aparato productivo nacional, más desocupación y pobreza. La salida viene por otro lado. Tenemos que recuperar la soberanía del país sobre la política monetaria, sobre los recursos naturales, sobre el comercio exterior y sobre el sistema financiero. Pero esto solo lo puede hacer un gobierno de los trabajadores y de la izquierda.